mi clase de persona e identidad mexicana. Voy a tener 2 invitados y los van a conocer aquí. Ellos son mis compañeros, Dominic, Neftali. Preséntense, chicos. ¿Quiénes son? Mi nombre es Neftali Calixto, somos compañeros de Fátima de la preparatoria y yo estoy estudiando la licenciatura en educación primaria y ya. Bueno, yo soy Dominic Castillo Dula, estoy estudiando la licenciatura en arquitectura en la UAP y pues es un gusto estar acá. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas sobre lo que va a ser la Revolución Mexicana. Es un poco al idealismo de lo que hemos visto, de lo que sabemos y de lo que queremos que ustedes sepan. Entonces, voy a empezar a hacer unas preguntitas y dice, vamos a profundizarlo. Quiero que saquen sus grandes pensamientos. Podemos decir que el proyecto de nación que hoy tenemos es en realidad una victoria del capitalismo norteño sobre el sueño agrario del sur. Pues sí, se podría decir que sí. La verdad es que el apoyo al campo y a la agricultura aquí en México pues ya ha estado decayendo y bueno, no se les dan los mismos derechos en cuanto es laboral y lo demás. Pasando al tema de la revolución, realmente pues creo que sí, la gente, bueno, los hacendados del norte yo creo que pues tuvieron una ventaja muy grande en cuanto al sur, por falta pues claro de figuras grandes. Aquí en Puebla, por ejemplo, pues perdimos rápidamente a los hacendados, por así decirlo, a los líderes que eran los serranos. Así que yo creo que sí, es una victoria para el norte en este caso. El futuro pues agrícola que se tenía pues realmente no existe. ¿Tú, Neta, tienes algún punto de vista? Pues creo que nada más es reafirmar lo que dice el arquitecto. Sí. Pues en Puebla los hermanos Cerdán pues cayeron muy rápido. Aunque somos considerados la cuna de la revolución, pues tampoco tuvimos un papel fundamental en este gran conflicto. Solo el inicio, por eso somos la cuna de la revolución, pero sí considero que igual el norte fue llamémoslo así, un claro vencedor. Y pues es como una cuestión de prestigio, ¿saben? O sea, se toma el prestigio, sí, Puebla fue el primer ataque sobre la revolución, pero pues sí, tomando en cuenta pues ya todo el ámbito, pues podemos afirmar que la guerra civil que se tuvo fue mayormente en el norte. Okay. Bueno, creo que esta se va más contigo. Conforme a la educación, ¿fue una auténtica liberación del pensamiento o una estrategia del Estado para crear ciudadanos dóciles y nacionalistas que no cuestionaran el nuevo régimen, pero que Vasconcelos trajo a los libros de todo el país? Pues la pregunta dice, ¿qué dice exactamente? Si fue una auténtica liberación del pensamiento. Pues yo creo que ni siquiera a día de hoy tenemos una liberación del pensamiento, aunque la nueva escuela mexicana dice que tenemos que formar ciudadanos críticos y analíticos y todo ese enfoque humanista, es muy difícil llevarlo a cabo porque o los maestros no están capacitados para dar ese conocimiento o los alumnos no son lo suficientemente maduros emocionalmente para poder tenerlo. Y a día de hoy pues tampoco se puede. Y antes lo que se hacía era simplemente mecanizar un proceso y que los alumnos lo pudieran aprender de esa manera. Y de los héroes nacionales, pues lo que se buscaba era que el mexicano se sintiera orgulloso de ser mexicano. Por eso están los niños héroes, por eso está Miguel Hidalgo, para que el mexicano se sienta orgulloso de formar parte de esta nación. Y pues yo creo que lo que buscaban los gobernantes pues al final del día es tener una sociedad que sea lo suficientemente maleable para poder seguir siendo ellos los electos en las próximas elecciones. Es una buena referencia. ¿Tú, Don, cómo lo ves? Pues sí, en realidad el pensamiento crítico pues nos va a llevar a que ningún lado es bueno. O sea, ambos tienen pues sus desventajas, algunos tienen pues hazañas, demás tienen matanzas, o sea, es
el pensamiento crítico haría que pues, nos demos cuenta de lo imparcial que es esto. Y pues sí, realmente el país necesita héroes para que pues el nacionalismo que se tiene aquí pues se pueda desarrollar. Entonces, sí, realmente la escuela y yo creo que en general la educación forma criterio, pero para ser nacionalista mayormente. Y en sí, aunque pues socialmente se critique al gobierno, pues se critiquen pues reformas, realmente no sabemos de dónde empezar para cambiar eso. Entonces, esa es la idea, que realmente no sabríamos cómo cambiarlo, aunque quisiéramos nosotros, no sabríamos cambiarlo, no sabemos exactamente qué podemos hacer como ciudadanos. Y creo que eso es porque, o sea, estamos muy conscientes de cuál es el problema. Ujú. Pero si a ti te dieran el día de mañana la opción de empezar a arreglarlo, pues ¿dónde empezarías? Sí, esa es la cosa. Es que no habría un por dónde. Esa es la cosa, ¿no? Tenemos una sociedad que en cierta parte en los últimos años se ha ido infantilizando, al igual que los niños se han ido desinfantilizando, ¿saben? O sea, la sociedad de hace mucho tiempo, bueno, hace unos 50 años, necesitaba comprender la lectura, comprender pues, los periódicos, saber realmente qué es lo que podía pasar y tenía que dimensionar un mundo para poder entrar al mundo adulto, mientras que los niños pues todavía necesitaban, bueno, los niños pues podían seguir con un mundo interno que pues aún no se veía afectado por circunstancias ajenas. Hoy en día con las redes sociales pues un niño puede enterarse de pues cuántos murieron, puede enterarse de pues todo lo malo que sucede en el mundo y puede enterarse pues de varios temas que no le corresponderían saber a él en ese momento, incluso la sexualización de estos, pues que actualmente es fácil. Y al mismo tiempo los adultos, al tener que madurar tan rápido por la exposición a estos medios, pues se van infantilizando porque realmente no maduraron con el tiempo necesario. Bueno, y sobre todo esto que ya hablamos, ¿realmente creen que era necesario o realmente necesitábamos una guerra de 10 años en México? ¿O México realmente pudo haber llegado a esa modernidad mediante pues una forma gradual, si lo vemos así? Bueno, la revolución fue muy necesaria. O sea, derrocar a Porfirio Díaz era demasiado necesario. El gozar, bueno, de estos beneficios que Porfirio trajo solo era para las clases realmente altas. Realmente el resto del país no se encontraba en condiciones óptimas, vivían pues bastante mal. Estos estaban muy marginados, tenían jornadas de trabajo muy largas para apenas poder conseguir lo mínimo necesario para vivir. Y bueno, las clases medias no tenían pues, los recursos necesarios para progresar. Entonces la revolución fue muy necesaria. Es necesario pues una oposición a este sistema. Ahora, después de que Madero llegara pues al poder y fuera asesinado, ahí es cuando los hacendados buscan el poder realmente, no buscan el bien de México, no buscan el bien pues mayoritario, sino que empieza una guerra civil por el poder. No es pues el ideal, es que a ver qué rico gana. ¿Pero tú no crees que podría haber pasado de otra manera? Pues la revolución no. Eso Yo sí, creo que es muy necesario. Cuando hay una oposición por el habla, que sí hubo contra Porfirio Díaz, pues es la primera opción. Después de eso, si no sirven las palabras, sigue pues la violencia. En este caso ya se había utilizado y pues la violencia ya era en sí la única opción. Pero después de que y después de ello ya no era necesario. En este punto ya se necesitó una visión distinta. O sea, la fuerza solo es necesaria en los puntos críticos. En este caso, que ya se llegó a la oposición, yo creo que se pudo haber creado un mejor ambiente entre hacendados y pues buscar el bien del país en sí. De otra manera. Sí. Yo creo que ahí también se pudo haber evitado llegar a
esos extremos cuando pues aún no se había hecho como este intermedio de poder comunicarse y no llegar tan a extremos de una guerra de 10 años. Esa es la cosa, que al querer que los hacendados tuvieran un nivel superior sobre otro, pues comienza la guerra civil y bueno, eso es prácticamente lo que no se quería. O sea, Porfirio Díaz era el rico a vencer, llega Madero, se quita y los ricos pelean para ver qué rico se queda. Con esto los ricos al final se llegan a unir en la Constitución de 1917 y no cambia nada porque pues muere Carranza, muere Villa y pues Obregón en sí gana y crea el PRI en este caso. Primero ¿qué era? El PNR, que fue Eso. el antecesor Y bueno, del PRI. con la llegada del PRI, que se basa en la Constitución de 1917, pues se llega en sí a una cierta paz. Pero pues la guerra civil que hubo anteriormente no fue necesaria. Esto se pudo haber llegado a, yo creo que de una forma distinta. También desconozco, bueno, las condiciones que se tenían en ese momento, pero pues en general yo creo que pudo haber sido distinto. Ahora, yo les tengo una pregunta a ustedes. Sí. ¿Se acabó con la dictadura de Porfirio Díaz, pero sí se acabó o solo le cambiaron el traje de un militar a trajecitos de burocráticos? Pues esa es la cosa, que tenemos una democracia que pues actualmente realmente no funciona. O sea, realmente pues sí quitamos a la dictadura y eso es un gran logro, pero bueno, lo que hemos hecho después de ello no ha sido lo óptimo. O sea, como país no ha sido lo óptimo. Yo creo que pues hemos soportado pues varios cambios y hemos soportado que a veces haya una injusticia porque creemos que eso puede cambiar. ¿Y tú, Fátima? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dominic. Nada, está muy increíble. No, Gran respuesta, Sí, 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 realmente. No, pues yo gran respuesta. estoy de acuerdo con lo que dice él, porque siento que pues una dictadura se quitó, porque no podemos decir que un solo partido en la actualidad haya durado lo mismo que duró Porfirio Díaz. Pero con la dictadura que si vemos que ahorita tenemos, que es Morena, realmente nos está yendo muy mal en todo. Según se iba a cambiar muchas cosas, pero no se ha cambiado, ha empeorado todo desde que entraron. Sí lo vemos así. Y apenas, o sea, pero te estás 30 años y ellos apenas van a ir 12. De 12 años y sí, no han puesto nada. Esa es la cosa, que o sea, bueno, hemos llegado por Viriato, luego la segunda dictadura que podríamos decirlo así fue el PRI. En realidad tuvieron 25, o sea, realmente fue Casi lo mismo. 5 años menos. O sea, y después llegó el PAN y bueno, entre ellos estuvo Ahí, así que la oposición de Morena también fue necesaria. Por eso es que se le apoyó realmente, porque la oposición de Morena fue necesaria para pues llegar a tumbar otro régimen. Ahora el problema es que pues realmente la oposición que teníamos no está funcionando. La oposición realmente la tomamos porque queríamos quitar a alguien. Incluso si no hubiera estado Morena, yo creo que la gente se hubiera ido por otro. O sea, si hubiera estado cualquier otro partido, se pudo haber sido apoyado. O incluso si no hubiera partido, la gente no hubiera ido a votar. O sea, como la típica frase de no quiero que tú ganes, solo quiero que tú pierdas, da igual quién sea el otro. Sí, la gente no iba a ir a votar realmente hasta que llegó la oposición. Se aprovecharon de que la gente estaba cansada de ello y pues actualmente la gente otra vez se está cansando porque no es lo que esperaban. Es lo mismo como cuando en el porfiriato, que ya los tenían hartos a la clase obrera y pues se decidieron levantar en armas y ya luego los ricos se pelearon por el poder. Pero ahora está haciendo al revés. Quiere que los ricos se cansen, pero que los pobres se levanten. Bueno, ¿ustedes creen que necesitemos otra guerra civil? No. No, O sea, no, o sea para ¿realmente nada. creen que necesitamos otra vez que se peleen los ricos?
O sea, no sé, Armenta versus Yo creo que como sociedad es el momento en el que demostremos que no seguimos en 1910, que ya existen otras maneras de llegar a una resolución de conflictos que no tengan que llegar a una resolución de una guerra de 10 años. Es otra cosa. Necesitamos yo creo que como sociedad, si cambiamos nosotros, tuviéramos un criterio y realmente nos centráramos en eso, exigiéramos, podríamos hacer un mejor cambio. Eso quiere la nueva escuela mexicana. Lo malo de la nueva escuela mexicana es que no lo está logrando. Cree que lo correcto es la 4T. Abarquemos aquí que la 4T es la nueva liberación. No, pues, o sea, ese es el problema, que la 4T te mete las frases correctas con el pensamiento incorrecto. Realmente. Ese es mayormente el problema. Es que volvemos a lo mismo de la nueva escuela mexicana. En el papel suena muy bonito y muy elaborado. No elaborado, sino muy agradable. Es como algo que es el sueño, lograr una sociedad con un pensamiento crítico, que sean humanistas, que tengamos este sentido de pertenencia y que todos nos respetemos entre todos. Pero ya vamos, es el plan de estudios 2018 cuando entra AMLO, y pues cuántos años han pasado y no se ve un claro avance en este pensamiento y en las nuevas generaciones. También influyó que pues, pasamos una pandemia, pero tampoco se ha visto un progreso genuino de la pandemia para adelante. Los alumnos cada vez tienen más rezago y menos valores. Entonces, en el papel suena muy bien, pero pues tampoco se está llevando a cabo de la mejor manera, y ahí es donde se tiene que analizar el por qué no se está llevando a cabo de la mejor manera. No, y bueno, cuando le das la libertad total a un partido, porque prácticamente gobierna el país, es cuando surge el problema. A veces yo creo que es necesario que haya cierta oposición siempre. O sea, siempre se esté nivelando, siempre haya un contra, porque de esa forma están obligados a ciertamente dar una mejora, que haya una oposición entre, una competencia entre. Entonces, pues eso es lo que mayormente creo, que si se le da el control es una dictadura, si se le da el control total termina siendo una dictadura, y eso es lo que pues México desde hace mucho tiempo viene pues intentando quitar. Pero cada vez lo seguimos acarreando y acarreando y acarreando. Bueno, y ante todo esto ahora vamos a ver la religión. Siento que México es uno de los países más religiosos. ¿Ustedes creen que fue un error de los revolucionarios intentar arrancar la religión del pueblo, o fue realmente un paso necesario para que México se pudiera modernizar? Bueno, hablando de sí, la religión en mucha gente es necesaria. Por así decirlo, la espiritualidad que trae, los valores que trae y el modo de vivir que trae, el estilo de vida que conlleva en sí y practicar la religión, para mucha gente es necesario. Incluso, bueno, el que sí quitar de la política, yo creo que en esa parte sí está bien, pero hablando sobre los valores, sobre el bien común que tiene el lado religioso, en esos aspectos yo creo que se debería tomar, se debería pues todavía considerar en la parte pues política como tal los valores que trae pues los partidos, así. Incluso el PAN yo creo que pues tiene ese lema que va con la Iglesia Católica, no usarla como justificante para cosas, pero sí tomar los valores en sí. Eso ya claro va dependiendo mucho de la calidad de persona que sea alguien. Y bueno, el caso religioso en este ámbito pues es más que nada para, ya yo creo que es más personal, en lugar de pues socialmente. No creo que sea totalmente necesario quitarlo, pero en el ámbito personal, como mexicanos traemos esos valores arraigados, y yo creo que son pues en cierta parte valores positivos. Y bueno,
Yo creo que las virtudes que trae también el catolicismo, pues yo creo que es necesario que la gente pues llegue a considerarlas. Yo creo que al final no deja de ser un dogma de control social, porque es como te portas mal aquí y allá arriba te regresan para abajo. O sea, y lo que busca es, muy en el fondo, muy por encima, es seguir teniendo un control sobre la sociedad. Y al final una persona siempre va a necesitar un propósito para poder seguir adelante. Al final, ¿cuál era la pregunta? Pues que si era o fue un error que los revolucionarios intentaran arrancar la religión o era un paso necesario para que México se pudiera revolucionar. Es que no puedes considerarlo como un error porque al final todo México es católico y si les quiere quitar eso, pues claramente no van a estar a favor. Es como si ahorita en Cholula empieza a hacer una propuesta por quitar la iglesia y reconstruir la pirámide que hay debajo. Sí. Aunque tendría que ser así porque tendríamos que estar orgullosos de nuestras raíces prehispánicas, pues no van a estar a favor porque la iglesia está hasta arriba. No, y justamente sería rechazar como tal nuestro lado mexicano. O sea, sí, fuimos prehispánicos y todo, pero también fuimos coloniales. Y fue también una postura que el anticlericismo no era solamente el odio de la fe a la persona, sino que también era una como estrategia de liberación nacional, si lo quieren ver así. Pues sí, como digo, quizá el catolicismo o cristianismo, o más bien el ámbito religioso, pues yo creo que a partir de cierto tiempo se empezó a ver como una guía de vida, más que como el dogma. Entonces, pues sí, hay que tomar en cuenta que quizá en México pueda llegarse en algunas partes a ser un dogma, y eso sí está mal. Ahora, el ámbito de pues, valores que tiene el catolicismo, el modo de ver, la visión que trae yo creo que incluso hoy es muy necesario, porque pues con ello podemos crear una sociedad con ciertos valores apegados al amor al prójimo. Creo que actualmente, o por lo menos aquí en Puebla, realmente somos gente muy desapegada. Y eso que tenemos una iglesia cada esquina. Tenemos una iglesia cada esquina. Creo que somos gente muy desapegada de la otra. Entonces yo rescataría eso del catolicismo, el amor al prójimo, el querer a los seres queridos, y pues yo creo que estos valores, las virtudes, la esperanza y bueno, y demás, pues son muy necesarias actualmente. ¿Y no crees que el amor hace la fuerza? Ah, bueno, sí, también. El amor hace la O sea, pero ¿no creen que la religión sigue siendo algo que controla a las masas? Ah, sí. Es que sí, porque porque la malinterpretación de esta pues puede llegar a ser peligrosa, y el tomar en cuenta que pueden llegar a hacer cosas terribles en nombre de la iglesia, pues eso también está mal. Ejemplo, pues sí, justamente las ideas que la gente puede llegar a tener de otros grupos son peligrosas. Ya tenemos casos como la Segunda Guerra Mundial, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, o sea, donde el Todo caso eso está mal. donde todo ello pues puede llegar a ser muy peligroso. Por lo tanto, una vez escuché una frase que dice: no estoy dispuesto a morir por mis ideas porque puedo llegar a estar equivocado. Yo creo que se puede llegar a considerar como una buena frase. Wow. Profundo, chavo. para para que los enfermeros del futuro piensen en eso. Ojalá. Pues la verdad es que esa idea yo creo que en sí me marcó, porque incluso pensando que estamos en lo correcto puede haber un error en ello. Incluso yo pensando que incluso que los valores pues base que nosotros tenemos puedan llegar a estar equivocados en cierto punto. O sea, esa es la cosa. Tenemos que cuestionarnos todo realmente. Y eso es prácticamente el criterio, lo que queremos que la sociedad mexicana tenga. Cosa la cual no se está logrando, pero se está trabajando en ello. Pues sí. Y ante todo esto,
¿qué personaje elegirían ustedes para preguntarle algo así en específico? ¿Cómo se llamaba el que tenía unos bigotes? Zapata. ¿Sí? Sí, Zapata. Generalmente a él le preguntaría, ¿cómo le hace para subsistir con eso? O sea, no acabo de comprender cuál es su estilo de vida para existir, porque para tomar cualquier cosa todo eso se debe manchar, para comer todo eso se debe manchar. Si has visto estos videos, claro, así, Ajá. chupando. A eso es a lo que voy, o sea, ¿cuántas veces al día no se tendría que haber limpiado esa barba o ese bigote? No, sí. Cabe aclarar que en ese entonces todavía no existía el papel higiénico Pues y que la higiene era muy deficiente. con un maíz. Con un maíz pelado. Ajá. O sea, ¿cuántas? ¿A qué olerá ese bigote? No, puede oler rico. No, Ah, y ya quizá con menos comedia, le preguntaría a Porfirio Díaz el por qué se quedó tanto tiempo, o sea, qué lo motivó a decir, no fueron suficientes este sexenio o este periodo en el que yo estuve, quiero ver hasta dónde puedo llevarlo, o sea, si fue ambición de poder o muy en el fondo él sí creía que podía hacer de México un lugar mejor. ¿En qué momento pasó esa línea como de busco lo mejor para México y ya solo es me quiero hacer extremadamente rico a mí y a toda mi bolita de amigos? ¿Tú no? Pues, bueno, voy a dejar la comedia para el final. Primero les voy a preguntar a los hermanos Cerdán, realmente, o sea, es interesante, sería interesante saber qué hubiera pasado de no haber sido descubiertos el 18, o sea, de haber logrado su hazaña el 20, y qué planes tenían realmente para el Estado, qué planes tenían a futuro para mejorar la calidad de vida aquí en Puebla, o si es que realmente no tenían ese plan, si iban por algo más pues personal, de interés propio. Y bueno, así pasando del lado cómico, pues la verdad es que me gustaría preguntarle al Pancho Villa, o sea, ¿de dónde sacaba la fresa? Pues, o sea, no, está canijo. Y es que no me lo imagino tomando una malteadita De fresa. Yo soy él, o sea, a mí me pueden poner un licuado de fresa, 20 litros si quieren y me los acabo en una hora. Solo te falta el bigote. Me falta mi bigotito. Y las carrillas. No, y apenas. Y ser hombre. Y ser, bueno. Ay. No, pero, o sea, estar montado, o sea, aparte vi una historia de que llevaba una cabeza de un chino en su montura, ¿no? Algo así. Sí, yo también lo vi en TikTok. Ajá, le preguntaría de eso porque está bien raro. ¿De dónde la conseguiste? Ajá, qué pedo. ¿Dónde te encontraste un chino en México? O sea, Roy, ¿qué rollo? ¿De dónde ¿Un sacaste un chino? Roy Bifan? Ajá, eso podría. Wow. ¿Tú a quién le preguntarías algo, Fátima? Yo creo que igual a Porfirio Díaz. O sea, como que la misma pregunta que la tuya, de que no fue necesario, te faltó. ¿Qué te hizo falta en ese periodo que estuviste para decir, quiero más poder? Quiero que la sociedad crezca, pero que a la vez se vaya mucho a la cola. Se vaya mucho. Sí. Y si pudieran viajar a 1910 y entregar un mensaje de un minuto a Francisco de Madero, ¿qué le dirían? El que mataba. El que mataba. El que no tenía una mano. Ajá. Sí, ¿no? Era ese, el que estaba bien calvo. Bueno, no calvo, con muchas canas. Creo que Ajá. sí. Sí, La ¿no? oposición de Porfirio. Ajá, la oposición de Porfirio. Le diría Aguas. no te confíes de tu... Aguas. Lo vendió su mano derecha, ¿no? Creo que sí. Le diría, al valga la redundancia, no tenía una mano. Le diría, ten cuidado a quién le cuentas dónde estás. Y le diría, pélate porque te están buscando. No, pues sí, le diría algo similar. Aguas, porque te van a ganar. La Aguas mano porque- que no tienes es la que te van a poner. Aguas porque, Porque lo único que te va a hacer falta no es solo tu mano. aguas porque luego nada más. Ay. Bueno, eso le diría, ten cuidado, porque... Aguas ¿de quién? porque luego no vas a tener ni la otra mano. Ajá. Y la Lo que cara. se escucha al fondo son cohetes, no balazos, como lo que le aventaron a Emiliano Zapata. Emiliano. No, a él sí le aventaron plomazos. Ajá. Sí. Aguas porque el narco está fuerte.
Andas en 1910. Exactamente. 1910, claramente. Más porque el Mencho ya te está buscando. Y vas a ir a conocer al pirata de Culiacán. De Culiacán. Todavía no sabes quién es el pirata de Culiacán. Ni tus hijos van a saber. Ni tus hijos lo van a tus saber. nietos. Pero eventualmente te harán un edit del pirata de Culiacán en su camioneta y tú atrás. Eventualmente te harán ese edit. Todavía no lo vas a entender. Mucho cuidado porque te van a poner la canción de ¡Mataron a un inocente! Todavía no lo entiendes. Todavía no. Pero en 100 años lo entenderás. Pero cuando llegue TikTok vas a ver que. Bien padres. Cuídate. la palabra más importante. Cuídate. Cuídense. Bueno, y ya para... No, ya para cerrar, pues recordemos que la revolución no es solamente un capítulo cerrado de un libro de texto, ¿eh? Si lo vemos así, no lo es. También es una conversación que seguimos viendo. Aunque somos de carreras diferentes, lo vemos de maneras diferentes. Bueno, tú lo sigues viendo la misma. Yo sí lo sigo explicando. Apenas tuve 5º grado y tuve que ver la Revolución Mexicana, justamente. Por eso te contratamos para eso. No te vamos a pagar. Gracias. Te va a pagar con comida. Bueno. Qué fácil. Pero si lo quieres ver así, somos 3 carreras diferentes. Algo muy extremo. Pero lo seguimos viendo. Dominica a su manera. Yo a mi manera. Y tú la ves la tradicional. Sí, lo que dicen los libros de texto. Bueno. Lo que diga el gobierno en turno. Ya saben. No a la 4T, chicos. O sí, O depende. O depende. o depende. Bien, 3 posturas. 3 posturas diferentes. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias, chicos, por ayudarme. No, un gusto. Un gusto. Y pues, adiós. No maten gente.